antiguo teatro griego. Entrada. Entrada al antiguo teatro. Bueno, nos encontramos en el teatro griego que abarca del 300 del siglo III antes de Cristo. Miren ustedes la imagen que tenían estos griegos, el buen gusto que tenían para las cosas. Y ese buen gusto también se traslucía en decir para qué lo utilizaban. ¿Para qué lo utilizaban? Antiguamente tenía esta distribución, quizás, porque tenían aquello como fondo de marco. La gente subía en estas gradas que están aquí, si se ven. Esto tenía una capacidad para 5.000 personas, que para lo que era la colonia de Taormina en ese tiempo era ampliamente sobrepasada para la calle. Entonces, en un escenario se representaban las obras de teatro de Sócrates. Luego de la dominación romana, estamos hablando del... Este teatro se transformó, se amplió. Ahora donde vemos todas estas butacas, se transformó todo en una arena. Se transformó en una arena para las famosas luchas de gladiadores y con animales. Es decir, evidentemente los romanos tenían un placer por la sangre que los griegos no tenían, los atenienses precisamente tampoco tenían. Digamos que la acústica debe ser fenomenal porque ahora hacen aquí conciertos, ¿no? Claro, hacen conciertos y hacen inclusive el Festival de Cine de Taormina. Y tenemos de aquella punta a esta punta de acá 100 metros de diámetro. Después, si tengo fuerza, si no la mando a mi camarógrafo, vamos a sacar una imagen desde arriba. Bueno, aquí tenemos la imagen privilegiada que tenían estas personalidades griegas para realizar sus obras. Y ahora vamos a recorrer el camino que realizaba el público. Entraba como una puerta como esta, como unas arcas. Estas arcas estaban señalizadas con un número determinado y ingresaban al campo. Descendían por estas escaleras y ocupaban las gradas que le correspondían. Bueno, acá como vemos esta escalera, puerta, acá. Puerta también. ¿Qué pasa? Cada persona tenía una entrada y como en el Coliseo, esas personas que tenían la entrada tenían una marca que le distribuía por qué sector tenían que entrar para saber en qué grada, en qué lugar les correspondería. No eran butacas, ¿no? Pero le decían, bueno, a usted le toca la puerta tal y por esa puerta tiene que entrar y ahí va a tener su sitio. Todas estas escalinatas que vemos acá eran para eso. Como en la actualidad tenían algo así, por sectores más amplios. Y otra de las cosas, la separación entre escala y escala. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Por un hecho muy normal. Yo me sentaba, mantenía mis pies acá, otro se sentaba acá y teóricamente no lo molestaba. Pero si me molestaba, ¡pum! Al demonio.
ceremonia. Yo porque en mi anterior vida fui un gladiador, estuve. Claudius Cobardunus Ciclus me llamaba. ¿Y ganabas? No. Bueno amigos, los saludo porque estoy por entrar en la arena. La lucha. ¿Se acuerda cuando le hablé de las señalizaciones de las gradas? Sí. ¿No? De los nombres. Acá las tenemos. En griego. En griego, ahí arriba. Estos señalizaban los lugares donde tenían que entrar la gente según las entradas que les habían otorgado. Y según las categorías, me imagino, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, nos encontramos ahora donde eran los lugares donde se preparaban los camarines en la época de la dominación en griega, donde se preparaban. Y eran a su vez los lugares donde los gladiadores se preparaban. Se aceitaban los cuerpos. Así se ponían aceite, pero es porque no era de coqueta. Obvio. Se aceitaban para que las manos del otro resbalaran, ¿no? Y sí lo sabes yo, por las luchas que he tenido. Por favor. Pero te estabas acordando. Sí, una vez me tocó luchar con una fiera. ¿Cómo se defendió esa tortuga, por favor? Terrible. Observemos. Aquí esa entrada también. Lo que habrá sido esto. Pero claro, en la época romana. De esplendor, sí, maravilloso. En la época romana, cuando se amplió, era de aquella punta hasta todas las sillas blancas. Esta era toda la arena. Esta era toda la arena hasta Claro. donde terminan las sillas blancas. Okay. Exactamente. En la época de los griegos existía un escenario como este. Sí. Y en esta parte que estamos acá, que ahora desapareció, había todo un arco, un techo arcado, también por la acústica, porque no existían los parlantes. Yo, en este momento, ¿te acordás que nos tocó en Olimpo? Sí. Ajá, que he aprovechado para meter un coso que estuvimos en Olimpo una vez. Si yo me pongo acá, Sí. hablo con este tono de voz, Sí. en la última arcada me escuchan sin problema. Comprobado, Comprobado. Una curiosidad. Ustedes saben que aquí esto estaba manejado por marineros. ¿Por qué? Porque en la época romana el teatro no se suspendía por más tiempo. Y como verán, si eran los meses estivos, se moría de calor la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían? Esto era mucho más amplio, se cerraban con unas lonas que acaparaban, dejaban solamente un espacio en el medio para la luz. Y después todo alrededor estaba todo con lonas de barco, y eso lo tenían que manejar solamente los marineros. En aquella punta que está ahí ahora verde, ¿se ve, señora camarógrafa? Sí. Me voy que si no la mando a los leones, La mando a los leones, Y tienen un hambre, mejor no. Dígame, ¿dónde un poco? Ahí, tiene un hambre. Y basarme que nosotros. En ese lugar que está verde se ponían los sacerdotes en la época griega y también los sacerdotes en la época romana que hacían libaciones, hacían ceremonias a los dioses, y se ponía un jurado. En la época griega se ponía un jurado, porque ¿qué hacía ese jurado? No es que se representaba una sola obra, se representaban 2, 3, 4, 5, 10 obras de teatro en un día, cuando en la época de los griegos. Y luego ese tribunal, en realidad no eran 3 personas, eran muchas personas que juzgaban, decretaban cuál era la mejor obra, y cuando elegían esa mejor obra, al autor de esa obra se le daba el honor de una corona de oro. Acá no existía el pulgar para arriba y el pulgar para abajo, ¿no? Porque eso era cuando ¿Cómo que no? Digo, cuando se mataba a una persona. Ah, sí. ¿Se mata o no se mata? Puliciverso, en realidad, Para abajo. vamos a ver, porque será puliciverso, no era así. Eso es de un cuadro que quedó así, pero en realidad era así. Puliciverso, inclinado. era así. Sí. Okay.
Muy bien por hacerme recordar, por eso la contraté a usted. Ay, gracias. Por eso la contraté. Hoy no va a los Leones. Hoy no va a los Leones. Salvada. Punichiverso. ¿A la cafetería? Porque en esos lugares también donde estaba, acá no el emperador, pero las personalidades o el gobernador de esta zona, de Taormina, también cuando un gladiador había luchado bien y le pedían con este gesto por la vida. Un momentito, ¿el gesto? Es esto. El gesto. Este Ok, es el gesto sí. pidiendo clemencia al gobernador, y el gobernador decía sí. Esperá, ahí está. No, no o sí. Si Ok. ponía sí, sí, se decía sí, no. Muy bien. Bueno, ahora muy escondidas porque está terminantemente prohibido, pero como somos argentinos no sabemos respetar las reglas. No dice, hacemos- no dice prohibido, no dice prohibido, No si no sé. yo hubiera frenado. ¿Sabe dónde estamos? Historiador. ¿Sabe dónde estamos? Un lugar peligroso. Debajo del escenario, debajo del escenario, porque muchas veces con ascensores, desde estos puntos levantaban así y aparecían fieras salvajes o otros contrincantes en medio de la arena. Este era el subsuelo, estamos debajo del escenario, un poquito allá donde se termina, que ahora está con candado, era el centro de la arena de la época romana. Vamos a mostrar la entrada. Que es la original. Por acá entraban los sacerdotes, por acá entraban los artistas en la época griega y todos los elementos necesarios para representar sus obras de teatro. Que recordemos que en el griego se utilizaban máscaras, pero no actuaban mujeres. Los hombres se disfrazaban con sus máscaras, de ahí las famosas máscaras del teatro, para representar sus obras, pero no trabajaban mujeres. O sea que Leonor Benedetto no hubiera tenido chance acá con No. Rosa de Lejos. No, recomendación, comentario antes de ir a tomarnos un cafecito, una merienda con algo dulce. No es que se construya con ladrillos esto, ¿eh? Esto está revestido con ladrillos. Estaban hechos con el famoso hormigón romano, que todavía ahora no se sabe exactamente cómo es. Allá tenemos un ejemplo claro, ¿eh? El revestimiento y el antiguo hormigón romano en sus modificaciones que utilizaban también los atenienses, los griegos. Acá lo vemos claro, aquí en este lugar lo vemos claro, acá lo vemos claro. Recordemos que los romanos eran hijos de los griegos, entonces utilizaron y mejoraron ciertas técnicas de construcción de los mismos. Este es el famoso hormigón romano, miren este bloque. Más de 2000 años, miren cómo está. ¿Me puedo llevar un pedacito para la arqueología? De esos que están tirados acá abajo. La historia queda acá.